Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy continuando con la serie de conferencias internacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Es un verdadero honor tener con nosotros a uno de los juristas de más alta talla del continente. Un hombre bastante respetado, al que le tenemos gran cariño y que lo hemos designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, al doctor Jorge Reinaldo Banossi. Doctor, muchísimas gracias por estar en el festejo de la Academia Mexicana de Derecho. Para mí es un altísimo honor, es un privilegio que ustedes me hayan nominado para estar integrando ese cuerpo que tiene tanto prestigio. De modo que agradezco con todo corazón y con la fiel promesa de ser servicial, diríamos, o útil para los desarrollos de esa academia. Estamos más que seguros, doctor Jorge Reinaldo Banossi. Bueno, el doctor Jorge Reinaldo Banossi es académico de número 4 de las Academias Nacionales y correspondientes de la Real Academia de la Legislación y Jurisprudencia de España. Es presidente honorario y vitalicio del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, legislador en el Parlamento del Mercosur, fue ministro de Justicia de la Nación Argentina, se graduó con verdadero diploma de honor en los momentos históricos que verdaderamente eran diplomas de honor, perdónenme, en la licenciatura en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Es decir, este es un pequeño segmento del currículum ampliamente conocido, no tan solo en la región, a nivel internacional, del doctor Jorge Reinaldo Banossi, que nos privilegiará tocando el tema constitucionalismo o neoconstitucionalismo. Doctor Banossi, pues el tiempo va a ser maravilloso porque todo el mundo quiere escucharlo, están verdaderamente contentos de tenerlo en esta serie de conferencias internacionales y nacionales, que son 125 conferencias en 2 meses con juristas europeos y americanos. Y bueno, usted la verdad es un gusto y es un privilegio tenerlo aquí, querido doctor Jorge Reinaldo Banossi, y vamos a iniciar en el tema específico que se ha elegido. Doctor Banossi, ¿el derecho constitucional o el neoconstitucionalismo? Un interrogante que se está formulando en los últimos tiempos. En general se ha hablado durante mucho tiempo de que había que recordar una era constitucional. Y eso es cierto, ha habido un comienzo, como en todas las cosas, que fue una era constitucional, en la cual hubo 3 grandes revoluciones que intervinieron: la Revolución Inglesa, la Revolución francesa y la Revolución Americana, norteamericana. Pero no todas han sido similares, han sido distintas, pero cada una fue lanzando una etapa dentro de lo que iría en definitiva a constituir la era constitucional propiamente dicha. Los ingleses, por supuesto, nunca han querido tener una constitución escrita codificada. Han tenido partes escritas, pero nunca han aceptado la codificación constitucional, pero contribuyeron desde la Carta Magna y todo lo siguiente a posteriori, que no voy a mencionar porque todos ustedes lo saben de memoria, pero han ido jalonando por pedazos, por trozos, sucesivos avances fundamentales en materia de libertades, en materia de garantías, en materia de todo lo que ha significado llegar incluso al régimen parlamentario, etcétera, etcétera. Los franceses han tenido etapas dentro de su propia revolución, algunas elogiosas, elogiables también, y otras bastante discutibles, como toda la parte del terror y toda la parte que en definitiva significaba de alguna manera suprimir hasta la vida humana a través de la guillotina. Pero establecieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que tiene varias cláusulas de una enorme importancia, entre los cuales se establece las bases fundamentales para un régimen constitucional, es decir, la garantía de los derechos y las libertades humanas y la separación de los poderes, y otras cosas más que están dentro del articulado y que por lo general no se citan todos, pero que vale la pena tenerlos presentes. Y desde luego también tenemos que tomar en cuenta la contribución de las 13 colonias convertidas en Estado constitucional en Estados Unidos, que establecieron la primera constitución escrita realmente dotada
de principios fundamentales, y que la tuvieron que complementar después, posteriormente, porque en la primera emisión no incluía la Declaración de Derechos, y fue la influencia de Jefferson, que había presenciado en Francia el proceso constituyente, de que era necesario agregar Declaración de Derechos. Y eso se añadió y posteriormente se enriqueció aún más con algunas otras cláusulas, pero diríamos fueron factores constitutivos muy importantes. Hay que pensar de que las colonias que provenían de Inglaterra y huían por razones religiosas, muchas de ellas, fueron también estableciendo normas constitucionales propias, locales, y eso influyó en el esfuerzo que llevó en Filadelfia a no perfeccionar los artículos de confederación y unión perpetua, que esa era la finalidad, sino que violaron y se apartaron de eso y directamente dictaron una constitución completa, que, como dije recién, se completó unos años después. De modo que la parte revolucionaria ha estado siempre presente, de una manera o de otra, y muchas enmiendas a posteriori, porque los americanos son partidarios de las enmiendas, han ido perfeccionando el sistema de distintas formas. Por supuesto, nunca está todo finiquitado, porque si bien Lincoln ganó la guerra de secesión y consiguió acabar con la esclavitud y evitar la secesión de los sureños, posteriormente, con la Declaración de los Derechos cívicos, que Kennedy no alcanzó a sancionar, pero su sucesor, el presidente, sí lo consiguió hacer. Fue un gran esfuerzo y un gran avance, porque si bien se había acabado con la esclavitud, se seguía con la separación, es decir, blancos por un lado y negros por el otro. Y ahora estamos asistiendo en estos días a episodios donde de nuevo el tema racial ha reaparecido y parece algo increíble. Cuando Johnson fue presidente, en 2 estados, después de la muerte de Kennedy, 2 estados sureños insistían en la separación neta entre colegios para blancos y colegios para negros, restaurante para blancos y restaurante para negros, escuelas para blancos y escuelas para negros, etc. Y la Corte se pronunció categóricamente sancionando eso, en contra de eso. Pero lo seguían haciendo. Entonces, ¿qué hicieron los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos? Fueron a Washington a hablar con el presidente y a explicar lo que estaba ocurriendo. Y el presidente ahí mismo tomó el teléfono, Johnson, y le ordenó a los 2 gobernadores que de inmediato procedieran a la cesación discriminatoria que significaban esas divisiones o separaciones segregativas, y que de lo contrario inmediatamente estaba ya partiendo para allí la Guardia Nacional para poner término a esas gobernaciones. Por supuesto, los gobernadores tuvieron que cumplir, acabar con la separación que se había hecho y poner fin a eso. Lo que no había podido hacer el pobre Kennedy lo pudo hacer Johnson, que lo llamaban el politiquero porque había sido diputado, senador, etc. Pero tuvo el coraje, la fuerza civil y dar órdenes expresas. En algunos países, muchas veces las Cortes Supremas dictan fallos estupendos, pero que no se cumplen. Y hay casos conocidos, incluso en mi propio país también, donde muchas veces, recién después de un 3er o 4.º pronunciamiento, la Corte ha dicho que habría que dar lugar a una intervención federal en una provincia para que se respetara cierto derecho que estaba lesionado. Digo esto porque la era constitucional no ha sido un paraíso terrenal completo con todos los placeres y con todas las sumatorias posibles, sino que se ha ido jalonando sucesivamente, e incluso en Francia, que han tenido tantas transformaciones de gobierno desde de la Revolución, después Napoleón I, después la vuelta a otra monarquía, después la República que presidía Napoleón el Pequeño, como lo llamó Víctor Hugo, que había sido ungido popularmente como presidente de la República, deseaba ser emperador
Napoleón III, es decir, como su antecesor, pero estaba por llegar. Entonces lo visitan en nombre del Senado y del control constitucional que el Senado ejercía precariamente, el jefe de ese cuerpo, que era Monsieur Vallet. Vallet era un jurista eminente, prominente y eminente. Y lo van a ver, está muy enfermo, Vallet está muy enfermo, pero está claro, diríamos, en sus posturas, y le dicen, mire, los políticos y republicanos que querían que siguiera la república, Bonaparte está por establecer de nuevo un imperio propio, se acaba la república, etc. Y entonces Vallet contesta, no se preocupen, absolutamente no se preocupen. Si lo hace, cualquier cosa que haga, la vamos a declarar inconstitucional. Y por supuesto, asumió el poder y fue emperador hasta la derrota en 1870, cuando los prusianos vencieron a Napoleón III y se acabó finalmente el imperio y la monarquía, y se restableció la Tercera República, que tuvo vigencia hasta 1940, en que por la invasión nazi cayó París y el gobierno, en fin, el mariscal Pétain asumió un poder casi fascista en la zona sur de Francia, y el resto estuvo en el norte dominado por los alemanes. Fue una parte penosa de la historia de Francia, reivindicada por ese gran estadista y también constitucionalista que fue el general de Gaulle. El general de Gaulle, curiosamente, además de haber sido coronel cuando era joven en el ejército, ya escribía artículos de derecho constitucional, reclamando que el sistema parlamentario de la Tercera República tenía que modificarse para salvar a la República por un mecanismo a la norteamericana, de tipo presidencialista, pero con separación de poderes y con todas las garantías habidas y por haber. Y cuando De Gaulle vuelve al gobierno después de la felizmente retirada alemana, en el gobierno de él establece un sistema democrático, por supuesto, con todas las garantías. Luego renuncia porque tampoco andaba bien la Cuarta República, pero cuando cae la Cuarta República, él le encomienda a uno de los principales juristas de Francia redactar una constitución como correspondía, que es la que sigue rigiendo, y que curiosamente Mitterrand había dicho que era el estado de sitio permanente, y después resulta que Mitterrand gobernó 14 años con esa constitución, respetando a la letra y al pie de la letra la constitución del general de Gaulle. Algunos dicen, pero ¿cómo de Gaulle sabía tanto? Bueno, en las memorias, cuando llegaron las memorias, hay un tomo entero dedicado a las instituciones. Y eso motivó que cuando se cumpliera el centenario de Gaulle, se hicieran acá en Buenos Aires unos homenajes, y me invitaron a mí para dar una conferencia en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho, y los de la embajada me preguntaron de qué iba a hablar, de Gaulle constitucionalista. Y efectivamente, de Gaulle constitucionalista fue un trabajo que después se publicó en México, está publicado por la UNAM, en un trabajo que incluye esa conferencia mía sobre de Gaulle constitucionalista. Cuento todo esto porque la evolución de la era constitucional no es una cosa matemática, ni aritmética, ni por el estilo, sino que son pasos sucesivos, y se pasa dentro de la era constitucional al constitucionalismo social, por ejemplo, que fue un avance que después de terminada la Primera Guerra Mundial, y más aún después de terminada la terrible Segunda Guerra Mundial, llevó a la modificación de muchas cláusulas importantísimas vinculadas con los aspectos sociales, que no complementaban necesariamente hasta ese momento la parte puramente jurídica o política, y faltaba todo lo atinente a la protección social y a las garantías vinculadas con los derechos que llevaran en definitiva al crecimiento humano como forma de acceder socialmente como una condición superior y no una condición inferior.
Todo esto ha tenido una vigencia importante. Los consejos económicos y sociales nacieron después de la Primera Guerra Mundial y existen todavía en países como Francia, como España, como Italia, y que sirven con una finalidad no diríamos, de sustitución de los poderes legislativos, de ninguna manera, sino como necesaria forma de tener opiniones de los principales sectores sociales, el trabajo y el capital, es decir, para que pudiera haber armonía. Cosa que en algunos países todavía sigue faltando. Acá en la Argentina lo hemos tenido, fue suprimido en un determinado momento, ahora se habla de restablecerlo, y sería útil y progresivo hacerlo en varios países para que se tuviera en cuenta la opinión de los distintos sectores sociales y se evitara el conflicto, ese conflicto permanente de lucha que muchas veces socava a las bases del sistema. Pero ¿qué pasa? Que también se habla también de un neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo, que está de moda en algunos autores, muchos autores necesitan estar de moda, otros no necesitamos estar de moda porque ya hemos dicho lo que podíamos decir y a la edad que tenemos no vamos a querer inventar cosas. Pero la idea del neoconstitucionalismo encierra, envuelve, esconde una cosa compleja y difícil y cuestionable, que es prácticamente reemplazar las reglas básicas y fundamentales del orden constitucional de una manera tal en la cual se confunde lo que por un lado es la progresividad, la reforma, el cambio, que siempre cambios hay que hacer, porque las constituciones no pueden ser eternamente intangibles. Nosotros, por ejemplo, en 1994 se ha hecho la última reforma, que ha complementado muchos aspectos, ya venían la Constitución histórica desde 1853-1860, con sucesivas reformas. Ya en el 57 se habían incorporado derechos sociales y ahora hay muchos otros artículos complementarios que son importantes. Se puede cuestionar algunas redacciones, se puede decir que la metodología podía ser otra, etc. Pero el tema está en la diferencia entre ideología y metodología. El constitucionalismo, neoconstitucionalismo, no es una metodología, sino que es una ideología encerrada, oculta, que aparece y de repente pretende reemplazar muchos de los grandes principios que vienen desde, hablamos como ya decíamos, de la separación de poderes, pero que se refieren a la separación o las relaciones entre la sociedad y el Estado, y que no pueden confundirse ambas cosas, que se refieren a otros principios atinentes a tener control de constitucionalidad con vigor suficiente para evitar el poder absoluto o el unicato de uno solo de los poderes, y así sucesivamente. De modo que la metodología es una cosa y la ideología es otra. La metodología es algo que puede servir para mejorar algo. La concepción ideológica en el neoconstitucionalismo tiene proclividad a arrimarse a los sistemas que están estableciendo poderes muy superiores, como el caso, por ejemplo, que ocurre en Hungría, que ocurre en Polonia, donde ya hay mucho temor con respecto a la pérdida de las garantías que han existido después de la caída del régimen soviético y la transformación de las antiguas democracias llamadas populares en democracias del este, que son más bien occidentales, es decir, están formando la Unión Europea. Son países que integran la Unión Europea y no pueden ni deben, en realidad, apartarse de los grandes principios constitucionales que tiene toda la Unión Europea en los sucesivos pasos que fue jalonando y que han llegado realmente a una grandeza dentro del mapa europeo que es digna de tomar en cuenta. Tendrán dificultades económicas, ¿quién no las tiene? Tendrán problemas que se suscitan intempestivamente y que hay que superarlos, pero que la Unión Europea ha dado grandes pasos. Lamento mucho lo del Brexit de los ingleses, creo que realmente, dicho con todo respeto, pero
es mi pensamiento y no lo voy a ocultar, el Brexit debilita a la Unión Europea y lleva a la posibilidad de que el atlantismo que sostienen los ingleses en su permanente relación con Estados Unidos se transforme en la única forma defensiva, cuando Europa necesita una defensa común de todos los países componentes frente a cualquier amenaza que pueda suscitarse. De modo que el neoconstitucionalismo tiene además la posibilidad que le ha dado a mucha gente de introducir innovaciones literarias, es decir, a través de escribir más libros, más artículos, hacer más anuncios, proponer más cosas, y así sucesivamente. Pero no veo que en definitiva se pueda abdicar de los viejos principios que vienen a través de siglos y que se han consolidado y que siguen vigentes en muchas partes como las que estoy señalando recientemente. Pero es una moda, es una moda. El neoconstitucionalismo es una moda. Y como toda moda, puede cambiarse y hasta puede desaparecer. Lo importante es que no desaparezcan los grandes principios y que reaparezcan de nuevo las grandes realizaciones concretas, porque no se trata solamente de proclamar cláusulas constitucionales, sino de cumplir cláusulas constitucionales. Yo noto que hay muchas constituciones con un articulado inmenso en cantidad de normas, de las cuales muchas no se cumplen. Yo mismo reconozco, y lo veo, algunos me critican porque soy crudo en la afirmación, de que en la Constitución vigente y reformada hay fácilmente 19 o 20 cláusulas que no se cumplen, no se ejecutan, no tienen vigencia todavía. Y pasa el tiempo y no tienen vigencia. Y hay hasta viejas cláusulas de la Constitución histórica de 1853, como por ejemplo el juicio popular, el enjuiciamiento popular, que no se cumplen, solo en algún estado provincial, pero que no ha tenido el carácter nacional que le había previsto en 1853 la Constitución, sin embargo no se ha cumplido. Yo, siendo diputado, he insistido varias veces con mi proyecto de ley para hacer un ensayo, por lo menos ir por etapas, empezar por ciertos delitos para después ver si se crea la conciencia del jury, del jurado. Es decir, porque hay que crear una conciencia a fin de que eso pueda realmente funcionar, si no va a ser una calarga. De modo tal entonces que, poniendo, diríamos, no digo término a esto, porque hay varias preguntas más que creo que ustedes tienen pendientes para formularme y que con todo gusto voy a tratar de satisfacerla, que el neoconstitucionalismo goza del beneficio de muchos autores que de esta manera adquieren una notoria presencia, pero que pueden llevar a dos cosas. Pueden llevar a la transformación del régimen constitucional con la pérdida de algunas de las cláusulas que son fundamentales que se mantengan en pie, o pueden llevar a la incorporación de cosas que realmente no van a dar el efecto conducente a que la sociedad se beneficie con esas cláusulas. Porque el tema en definitiva es que las constituciones están destinadas para que el pueblo pueda gozar de esos beneficios, no para el placer de los autores, no para la egolatría de los ideólogos, sino que en definitiva las constituciones tienen que responder a un sentido, no digo práctico, pragmático en el sentido vulgar de la palabra, sino en un sentido que sea conducente a la construcción y el perfeccionamiento del propio sistema democrático, republicano y constitucional y social que hoy en día se presenta como gran modelo en el mundo. Y hay muchos países que realmente tienen un constitucionalismo republicano o monárquico, que también puede serlo, siempre que sean monarquías no absolutistas, sino monarquías constitucionales, que gozan de todos esos beneficios. No me voy a referir solamente a los países nórdicos de Europa, que son un modelo en la materia, sino a muchos otros, en los cuales se ha alcanzado por esa vía un perfeccionamiento, no por vías violentas,
no por vías revolucionarias, no por vías de golpe de Estado, sino por las vías de cumpliendo las normas que la Constitución establece para la vigencia de la separación de los poderes, que es fundamental, y de la forma de encarar la creación de esos poderes en la conformación de sus miembros, que ese es un tema también de alta importancia. Noto que en el mundo faltan estadistas, es decir, hay muchos políticos y hay pocos estadistas. Hubo muchos estadistas en etapas anteriores en todos los países, en América Latina también, en Estados Unidos, en Europa, ha habido estadistas de gran nivel. Ahora queda la señora Merkel en Alemania y unos cuantos más por ahí que están vigentes, pero no tenemos esa, digamos, cadena sucesiva de hombres de Estado que dimensionaban las situaciones graves, sobre todo aquellas que eran de alta peligrosidad, para enfrentarlas y afrontarlas en la forma de vida. Tenemos sí muchos políticos y muchos que son de valor, son valiosos, pero que no alcanzan la jerarquía de estadistas. Entonces, la implicación de este neoconstitucionalismo, que para usted, doctor, es más ideológico que metodológico, puede implicar grandes pérdidas en cláusulas constitucionales. Por eso yo creo que en definitiva el problema es metodológico, es el problema de con qué metodología se tiene que seguir circulando por las vías constitucionales. Y la parte ideológica es una parte que a veces incorpora las constituciones en una forma fija, que pretende ser permanente, y que en definitiva después no llega a cumplirse. Por ejemplo, de un extremo a otro, capítulos enteros vinculados con una ideología que después cambia el partido político que gobierna por otro, que ha ganado legítimamente las elecciones, y hay una contradicción entre la ideología fosilizada en la Constitución y lo que la nueva realidad permite. Quizás haya sido mucho más práctico Mao Zedong, cuya Constitución tenía, creo que aproximadamente una docena de artículos, y era la Constitución de la época de Mao Zedong en China, pero como él creía más en la poesía que en las normas, gobernaba en la forma en que la poesía lo iba dirigiendo hacia los distintos horizontes habidos y por haber, ¿no? Doctor Jorge Reinaldo Vanossi, la regla de oro constitucional nos implica ver hacia dónde va el poder. La regla de oro yo la llamo así en uno de mis trabajos, así es. Y la han adoptado a muchos colegas amigos, es la siguiente: a cada acrecentamiento del poder debe considerarse que tiene que haber un correlato en virtud de las garantías, que es fundamental, en virtud de los controles, que es fundamental, y de las responsabilidades. Porque el control es la antesala de la responsabilidad. De modo que si crece el poder, ya sea el poder público estatal o los poderes privados que están concentrados a veces en forma muy cerrada, necesita obviamente que eso, para evitar el abuso del poder que ha crecido tanto, pueda haber realmente un acrecentamiento de las garantías. Tienen que estar más bien perfiladas, más cómodas, más completas. Hay países en los cuales hay garantías que todavía no están completamente satisfechas. Pero además los controles, porque el control es fundamental. Sin control se llega al omnímodo, al poder omnímodo. Pero también el control es importante como antesala de la responsabilidad, porque lo que en definitiva salva al sistema republicano, constitucional, democrático, etcétera, es que haya responsabilidades y que las responsabilidades se hagan efectivas y se puedan cumplir. Y esos órganos de control sean los que anticipen y adviertan de la necesidad de que las responsabilidades sí se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Y eso es un punto débil en muchos sistemas republicanos. Hay controles, cantidad de organismos de controles, el control para esto, para lo otro, para aquello, existen toda clase de controles, pero no se llega a la etapa de la responsabilidad. Y la responsabilidad es conducente a separar a alguien de una función o a cambiar un sistema
una parte del sistema en algún aspecto porque realmente el control no ha sido suficiente, o cualquier otra cosa más que sea menester. Lo mismo en el nombramiento de los magistrados judiciales, que por lo general tienen una existencia vitalicia en su función y que tienen responsabilidades que se tienen que cumplir, y por lo tanto hay que estar en el control, en ese control previo, pues, vigilando que las responsabilidades estén en cumplimiento cabal. A veces hay problemas éticos, la necesidad del control ético, ley de ética que nunca se termina de sancionar en muchas partes. Es decir, se habla de la ética, se proclama la ética, se perfuma la ética con todo un aspecto placentero, pero la ética no está efectivamente en vigencia, ¿no? Y la ética, como la moral es más vasta, es más extensiva, también tiene su importancia, pero por supuesto las dos cosas guardan una relación muy estrecha entre sí. Por eso creo entonces que la regla de oro del régimen constitucional contemporáneo es esa, es decir, que a todo acrecentamiento del poder deben corresponder todos esos tópicos que acabo de mencionar. De lo contrario, estamos en sistemas que son ficticios, existen en la letra, pero no existen en la vigencia práctica. Doctor Jorge Reinaldo Vanossi, en un momento pues de hablar de los partidos políticos, este tema de que ya se aludía de la crisis y la purificación, ¿qué podemos referir en cuanto a este tema? Es un tema apasionante, por supuesto, y que requiere una actualización permanente, porque los partidos, desde que nacieron como tales, en 2 siglos atrás, mientras tanto eran agrupamientos, eran organizaciones, pero no eran los partidos políticos modernos. Los partidos políticos modernos requieren una organización, un carácter orgánico y también principios, postulados, programa y una democracia interna, que ese es el punto que suele estar muchas veces en cuestionamiento. Es decir, el partido político no puede ser monopolizado por un solo conductor o digitalizado simplemente por un solo sector, sino que tiene que haber también democracia interna, así como necesitamos la democracia externa en la necesidad del pluralismo y que haya pluralidad en los órganos parlamentarios, etc., también debe haber pluralidad, o sea, estar elegidos democráticamente los miembros componentes, no solo de la conducción de un partido, sino de los candidatos que eligen. Las dos cosas deben ser así. Desgraciadamente no se cumple eso en muchas partes, ya ni se habla de los partidos políticos, se habla de los espacios. La palabra partido está como despreciada, subestimada, y entonces la forma, diríamos, casi deportiva es en qué espacio está fulano, en qué espacio está mengano, en qué espacio está tal grupo, en qué espacio está tal otro. Y eso permite que se pasen de un lado a otro. Es decir, que haya una especie de permanente cambio, traslación o mutación, perdiéndose así la identidad del partido político. ¿Por qué digo la identidad? Porque la identidad del partido supone que la ciudadanía, cuando va a votar, sabe cuál es el programa, cuál es la afiliación, cuál es la trayectoria, cuál es el régimen interno que tiene el partido político. Eso es fundamental. Pero esa identidad, si se pierde, se aleja la pertenencia. Cuando se pierde la identidad de un partido político, la pertenencia partidaria se aleja. Y entonces surgen las candidaturas independientes o las figuras que se trasladan a otros partidos o que forman nuevos partidos, renegando del partido al cual pertenecían anteriormente, con lo cual se produce una multiplicación y una, diríamos, cantidad de partidos que complican más las cosas. No me estoy refiriendo necesariamente a un bipartidismo, un puro, único extremo, no. Puede haber pluralidad de partidos, pero cuando ya hay no pluralidad, sino una multiplicidad prácticamente casi infinita de partidos,
y sobre todo, por ejemplo, en los países que tienen el sistema federal, ocurre eso no solo en el orden nacional, sino en los estados locales, en las provincias, en las cuales se forman cantidades también de partidos que luchan entre sí para una gestión que es local. De modo que creo que una de las cosas que ha corrompido a la política es esta transformación de partidos en espacios. Los espacios son una cosa voluble, una cosa que, por más que se reglamente por ley como partido, en definitiva en la práctica funciona con espacio. Y hay al mismo tiempo muchos casos de transfugismo, es decir, después ya cuando se elige y se gana, se pasa de un partido a otro, donde son bien recibidos y degradados del partido del cual pertenecían. Eso creo que ocurre en muchos países. En muchos países no me estoy refiriendo a ningún país en concreto, sino que es un fenómeno que se ve mucho en Latinoamérica y se ve también en los países europeos. Desgraciadamente también ha llegado ese virus a la dispersión política en países europeos que antes tenían mucha más solidez esos partidos políticos. Y ya no existen. Fíjese, en Italia ya no existe ninguno de los partidos políticos que existían en la Italia después de la Segunda Guerra Mundial, y que fueron partidos muy importantes, el comunista, el demócrata cristiano, el socialista, el liberal, etc. Ya no se habla de eso, se habla de cosas que a veces tienen, no digo nombre y apellido, pero tienen denominaciones que se pueden cambiar en cualquier momento, porque son denominaciones puramente ocasionales. De modo que el tema de los partidos es muy importante porque hay que hacer un saneamiento. Sin saneamiento va a ser difícil que el pueblo confíe y esté seguro de que lo que ha votado le vale la pena y que se van a llevar adelante los postulados anunciados o programados. Y no hace falta hacer plataformas de esas que son libros casi enteros que se presentan en las vísperas electorales, anunciando todas las promesas que se van a cumplir. Basta simplemente 3 carillas o 4 carillas o 2 carillas en que esté enunciado qué se va a hacer, cómo se va a hacer y con quiénes se va a hacer, a llevar adelante el programa de gobierno. El cómo, el cuándo, la manera de hacerlo y con quiénes se va a hacer. Doctor Jorge Reinaldo Banossi, usted habla de un tema tristemente muy recurrente, esta pérdida de cuestiones ideológicas y esta transfuga que es una constante en América Latina y que ha generado una pérdida de credibilidad en los partidos políticos que pueden ser considerados esenciales en estos procesos democráticos. Y esto cada vez es mayor, o sea, esto de las candidaturas independientes, todo este fenómeno que se ha venido dando, este tipo de ejercicios laceran las democracias. Lo que estamos presenciando en muchos países es el decrecimiento. La gente deja de creer en los partidos. Y deja de creer también en la política. Y deja de creer en las entidades de gobierno. Es decir, es un desgaste múltiple en varios aspectos, digamos en 3 o 4 aspectos, donde se entra el descreimiento. Y eso es muy peligroso, porque el descreimiento puede llevar después al surgimiento de alguien que aparezca como el Salvador, que aparezca como quien tiene realmente la potestad mágica, con la varita mágica del rey Midas, de convertir todo en oro. Acá sería convertir todo en realidades. Y eso a veces después se transforma en un abuso del poder. Desgraciadamente eso ha ocurrido y puede seguir ocurriendo en muchas partes del mundo. Hay un descreimiento y hay que superar ese descreimiento con la necesidad. Lo que ocurre es que diríamos, la forma en que la gente se ha desencantado de los partidos lleva a que se deje de militar en los partidos, de actuar en los partidos. Entonces, los partidos se llenan de advenedizos, de personas que se llaman los punteros, es decir, los que buscan afiliados para tenerlos allí con cualquier pretexto y sumar el día que hay una elección interna de autoridades o una elección general. Es decir, se desnaturaliza el régimen. Los grandes partidos políticos que históricamente funcionaron con eficiencia en muchos países del mundo, tenían estructuras
importantes, donde incluso algunos partidos exigían, diríamos, para que se incorporara a alguien como afiliado, una especie de examen, ¿no? De rendición de cuentas respecto de lo que son sus principios, sus creencias, para ver si no está equivocado y está yendo a un partido que el mismo partido le advierte: no, usted no está para este sector, vaya a otro sector distinto. Y esa pérdida de creencias, había partidos, por ejemplo, que exigían una contribución a los afiliados, una contribución que fuera muy modesta, casi simbólica, pero que debían contribuir para demostrar la lealtad partidaria. Por ejemplo, los partidos socialistas de muchos países del mundo tenían un sistema donde pedían una contribución modesta, pero necesaria para demostrar que había apego, es decir, que se seguía yendo al partido, contribuyendo al partido, incluso con aprendizajes, donde tenían fundaciones o no fundaciones, pero eran como establecimientos culturales en los cuales se adoctrinaba, se enseñaba la historia del partido, se enseñaba la historia política del país, se enseñaba cuáles habían sido buenos o malos para separarse, diríamos, entre sí unos de otros. Todo eso se ha perdido, ahora es todo un enjuague repentino que aparece de un día para otro con un título nuevo. Fíjese, en Francia todos los nombres de partidos que han cambiado sucesivamente, según los candidatos que se van presentando. En Italia ni hablemos también. Y en otros países, bueno, hay partidos más firmes que subsisten, y otros, bueno, que renacen, a veces renacen, hay resurgimientos, milagros siempre hay. Y eso es cierto, y esto, pues sí, la lacera tristemente. Doctor, la marcha hacia la integración, ¿cuál es su importancia constitucional? Tiene una importancia fundamental. Creo que el proceso integracionista que se inició en Europa y que ha tenido un buen desenvolvimiento, más allá de las vicisitudes que a veces acosan y llevan a tener que parar un poco la velocidad, parar un poco el ímpetu, pero la Unión Europea, por ejemplo, ha sido un modelo paulatino, progresivo. Empezaron con el carbón y el acero en una manera muy primaria, después de terminada la Segunda Guerra, cosa que facilitó después la reconciliación de Francia y Alemania, un hecho histórico que después de siglos y siglos que se peleaban entre sí, Francia y Alemania llegaron a una situación en la cual ahora Europa tiene un eje: París, Berlín, Berlín, París. Es decir, se han ido ya al otro extremo. Pero Monet era el técnico, pero no era el político. Schuman, que era el canciller francés, era el político, fue un gran canciller francés. Y Monet tenía bien claro de que la única forma de reconstruir Europa era uniéndola a través de intereses comunes. Por ejemplo, empezar con el carbón, seguir con el acero, seguir con otras cosas sucesivamente, y llegaron hasta el Tratado Schengen, en virtud del cual hay libre circulación, que ahora en estos días se está restableciendo de nuevo, no obstante la epidemia o pandemia, mejor dicho, y se están levantando las barreras porque hay libre circulación de todos los países europeos, del este y del oeste. Bueno, pero ¿cómo convencer al político para que preconizara, junto con los demás países, y empezando con Alemania y siguiendo con Italia, y después el Benelux, Bélgica, Luxemburgo, y los Países Bajos, se formara la Unión Europea? Sabía este hombre de que el canciller Schuman, como buen alcalde de pueblo, al mismo tiempo de ser gran canciller, los sábados y domingos iba a su pueblo para estar con el pueblo, es decir, con la familia, por supuesto, pero ver cómo estaba la ciudad en la cual vivía. Entonces eligió este hombre un pasaje en el tren para meterse en el vagón donde estaba Schuman. Y lo consiguió sentarse con Schuman. Salieron de la gare de Austerlitz en el tren. En esa época los trenes iban todavía muy lentos porque era después de la guerra, y se pusieron a conversar, y le explicó a Schuman lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Schuman quedó encantado, y de ahí nació todo el desenvolvimiento inmediato con
contribuyentes de otros países, a la idea de ir forjando los primeros tratados donde todavía no se hablaba de Unión Europea, se fue hablando sucesivamente de nombres cada vez más amplios. En ese momento eran simplemente pactos que se llevaban a cabo. Esa integración es un modelo que puede servir también para América Latina y puede ir por etapas regionales. Ha habido muchos intentos fallidos. El pacto andino, por ejemplo, que tenía un tribunal andino, el pacto del resto de América Central, del Caribe, etc. Y tenemos acá en esta parte del hemisferio el Parlasur. El Parlasur, el Mercosur, mejor dicho, que tiene un parlamento que se llama Parlasur, abarca cuatro países, que son la Argentina, el Uruguay, el Paraguay y Brasil. Y está adherido Bolivia, y es un país que no forma parte, pero tiene un consenso, que es Chile, que tiene un consenso en virtud del cual asiste a algunas reuniones. Venezuela está en un estado X, diríamos impreciso en este momento, aunque fue miembro durante etapas anteriores. Esto conduce a tener cláusulas comunes en muchos aspectos, incluso tribunales judiciales. No se olviden de que en Europa tienen dos, tienen Estrasburgo como Tribunal Internacional para los Derechos Humanos y en Luxemburgo para el derecho comunitario propiamente dicho, es decir, los conflictos que hacen a las operaciones que se celebran comunitariamente. Y lo ideal sería que eso se repitiera también en otros países, sería muy importante. Hay países que son reacios a cualquier tipo, diríamos, de incorporación a sistemas de tribunales internacionales, no simpatizan con ello o prefieren mantener la independencia total. El caso de Estados Unidos, dicho con todo respeto, es decir, Estados Unidos no adhiere a nada, no firma nada y a veces se retira. Ahora se retira de la Organización Mundial de la Salud, se retiró de la UNESCO, etc. Pero y menos cuestiones de límites o cuestiones diríamos, de poderes que puedan estar en litigio, etc. Pero para la América del Sur es importante el tema de la integración, es muy importante, es importante. Es difícil de alcanzar porque a veces hay discrepancias o hay unilateralidades que pueden, diríamos, retasear las cosas o demorarlas, pero existe el Mercosur, cada año cambia de presidencia un país, existe el Parlasur, que es el parlamento que tiene sede en Montevideo, Uruguay, que también tiene autoridades que se cambian todos los años, y los miembros se eligen en forma directa o en formas de segundo grado, ¿no? En elecciones de segundo grado. Pero falta mucho todavía, es decir, tenemos que avanzar bastante en ese sentido, pero el sentido va a tener su beneficio cuando realmente se realice, se efectúe. Hay también un tribunal de justicia que tiene sede en Asunción del Paraguay, pero estrictamente para problemas de conflicto de intereses en materia del intercambio comercial, nada más. No abarca otros problemas. Cuando hemos tenido algún problema limítrofe, etcétera, ha habido que acudir a otros sistemas de arbitraje, incluso internacionales, como la Corte de la Haya, etcétera, cosa que yo creo que sería innecesaria si tuviéramos realmente fortalecida la integración de los países de América Latina, que podríamos entonces hacerlo en forma mucho más sencilla y más económica, porque acudir al Tribunal Internacional en La Haya, por ejemplo, o en otros tribunales internacionales, son costos enormes para los honorarios de los profesionales y de los jueces que intervienen. De modo que soy un pro integración, es decir, creo en la necesidad de esa integración, sin perjuicio de que se tomen en cuenta los desequilibrios que hay, porque es evidente que en América Latina hay, digamos, menos armonías que las que puede haber en Europa, y hay más, diríamos,
diferencias de distinta índole, vinculadas con el desarrollo, cuánto mide y el desarrollo que no mide, y así sucesivamente. No es cuestión de buscar países uno por uno, sino que hay situaciones desaliñadas. Pero eso no impide que se siga avanzando en el proceso integracionista. Lo que hay sí son dificultades, porque bueno, estamos viviendo ahora, sobre todo este año, problemas gravísimos que afectan al mundo. Es decir, ahora no tenemos una epidemia, sino una pandemia, que es mundial, y que se originó en China y ha diseminado a toda parte del mundo, y que hay que afrontarla y enfrentarla con la necesidad de encontrar la vacuna que acabe con ese virus. Y la lucha ahora es quién va a descubrir primero la vacuna, es decir, el remedio para salir de esto, y la necesidad de que acaso haya que procurar, no sé, un remedio general, es decir, que como afecta a toda la humanidad, es decir, no es un problema parcial, la vacuna sea gratuita, es decir, sea el producto de una creación de científicos que tendrán sí derecho a tener el beneficio que corresponda al descubrimiento que ellos hayan hecho, como se hace siempre con los derechos de autor, pero que para el pueblo, para el beneficio de quienes puedan estar afectados o puedan llegar a afectarse, haya una posibilidad de acceso no costoso. Eso es, digamos, lo que puedo decir al día de hoy. Veremos qué pasa en los próximos meses, porque esta es una historia con final abierto. Claro, tristemente esta pandemia, como lo dice usted, pues genera algunas dificultades en todo este tema de integración, pero yo creo que en América del Sur se ha corrido con voluntad de que a nivel latinoamericano podemos generar esa conciencia, ¿no?, que nos llevara precisamente a generar dentro del desarrollo constitucional este tema de la integración. Usted el panorama lo ve complejo por la pandemia, pero en general, independientemente de este tema, hay una gran voluntad. Sí, creo que sí, pero falta mucho a realizar, a llevar adelante, ¿no? Por el hecho que señalaba recién, es decir, hay desequilibrios, que hay que compensarlos y hay que tomar en cuenta para que ninguno se sienta ajeno y se contemple que tiene una situación de grado de desarrollo distinto a otro, ¿no? Es decir, en materia económica usted sabe que los equilibrios y desequilibrios se dan en muchos casos, ¿no? Sí, en la misma Unión Europea. Pues perfecto, doctor, la verdad que ha sido un privilegio tenerlo en este foro europeo-americano y yo lo considero un lujo, de verdad, un lujo tenerlo aquí y tenerlo hoy como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, que está integrada por juristas de alta talla y que, bueno, lo que representa usted para la Academia hoy en día es un orgullo, querido doctor Jorge Reynaldo Banossi. Recibo esta distinción que ustedes me conceden, como dije recién, con orgullo, y por supuesto la voy a tener presente acá en Buenos Aires como una forma de tener el recuerdo permanente de ustedes y de esa academia. Y de un país como México, al cual me siento, o nos sentimos, porque mi señora también es abogada y participa de las reuniones de la universidad, la UNAM, ¿no?, que tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es una entidad que tiene mucha importancia también. En fin, somos muy, muy amigos de todo lo que sea México, su historia, su tradición, su presente y su futuro. No, y de verdad que es intercambio, ¿no? Yo lo decía, por ejemplo, en muchos temas, como se hizo en materia de amparo, que México crea el amparo en su momento, y luego Argentina genera el amparo contra particulares, el tema del amparo colectivo, y hay un intercambio, sobre todo, de un cariño impresionante. Ahí ustedes tienen mucha más antelación que nosotros. Sí. La historia del amparo mexicano es una historia realmente estupenda, maravillosa, porque comenzó hace muchísimo tiempo, y el amparo argentino es uno de los pocos países de América Latina que no tiene una ley orgánica de amparo. Tiene, y lo digo con mucha tristeza, un decreto ley de un gobierno de facto del año 1966 que no ha sido derogado,
Pero en la Constitución reformada hay un artículo, el 43, que establece que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad en los actos judiciales que estén sometidos a su decisión. De modo que hay una contradicción. Entonces hay jueces amparistas que siguen con el decreto ley, que fue un decreto aberrante, de un profesor apóstata, que era cómplice de un gobierno de facto, y por otro lado hay jueces que son decididamente aparistas y aplican el artículo 43 de la Constitución. Yo me ajusto al artículo 43 de la Constitución, que dentro de las reformas del 94, yo reconozco que es uno de los más felices artículos de ese texto constitucional, el que está mejor redactado. Sí, ese artículo 43 del cual se da, porque nada más hay dos procesos pretorianos en el amparo, que es el argentino con base a ese 43 y el del 99 de República Dominicana con base al 25.1. Entonces, pues bueno, porque nos vamos a ir muchas horas y sí, más adelante vamos a tener la oportunidad de seguir escuchando al doctor Jorge Reynaldo Banossi, que hoy nos privilegió con la conferencia Constitucionalismo o Neoconstitucionalismo, del doctor Jorge Reynaldo Banossi, que es presidente honorario y vitalicio del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y, entre otras cosas, legislador en el Parlamento del Mercosur. Muchísimas gracias, doctor Banossi. Nos despedimos de esta conferencia extraordinaria, esta conferencia internacional, y nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos ustedes, muchas felicidades, y que tengamos suerte con todos los temas que están pendientes.